Bienvenidos a esta ponencia Manejo del estrés laboral para tarotistas. Estamos en el marco del 11º Congreso de Tarot Internacional Online organizado por la Escuela Mariló Casals. Este año nuestra carta es la fuerza y para mí personalmente la fuerza representa exactamente el manejo del estrés. ¿Cómo podemos dominar esa fiera que viene a atacarnos y a devorarnos? Con el uso de nuestra inteligencia emocional. Muchas gracias por estar hoy aquí y poder participar. Yo soy Claudia Patricia Cripp. Soy una amiga leal, eso dicen los que me conocen. Me encanta todo lo que tiene que ver con las culturas. Y soy una mujer resiliente porque he vivido en carne propia lo que es el estrés y el burnout. Y de hecho, he podido adelantar en mi vida con conocimientos y prácticas propias. Para eso, me he formado como terapeuta pedagoga en técnicas de relajación. Soy astróloga, soy tarotista profesional, me formé en la Escuela de los Misterios, en la Escuela LeMat y, por supuesto, en la Escuela Mariló Casals. En Alemania he fundado Stress Out, que es un espacio dedicado a enseñarle a las personas cómo podrían manejar el estrés y, de hecho, lo principal, a conocerse a sí mismos. Soy miembro activo de la Asociación de Tarotistas de Alemania, Tarot e.V., fundada en el año 2003 por Hajo Banza. Y presento un programa los miércoles en Instagram que se llama Háblame de ti. Ahora, vamos a utilizar 1 minuto, 60 segundos para hacer algo importante. Conectarnos con este momento aquí y ahora. Conectarnos con un momento que nos lleve a la tranquilidad y a la paz que hemos podido experimentar. Si lo deseas, puedes cerrar tus ojos y concentrarte en la respiración. Respira a tu tiempo. Si quieres, comenzamos ahora. Evocar esos momentos de paz y tranquilidad pueden servirnos en ese botiquín de emergencia cuando estamos en un pico de estrés. O ahora para conectarnos a este momento y prestarle atención a esta ponencia. Los objetivos de la ponencia son los siguientes. Reconocer los estados de estrés laboral y burnout en tarotistas, orientándolos siempre al manejo del mismo y la prevención. 1. Conocer factores estresantes en el ejercicio de la profesión del tarotista. 2. Identificación de los componentes del burnout. Y 3. Promover el autocuidado como una técnica estratégica en la prevención del mismo. Tenemos y he creado una estructura. Hablaremos y les contaré los conceptos básicos del estrés que son relevantes para el manejo del mismo. El burnout, qué es y cómo se manifiesta. Y por último, lo más importante, el autocuidado como herramienta de prevención.
expansión de la profesionalización del tarot. Estamos viviendo un momento histórico donde el tarot va creciendo increíblemente a nivel mundial. Su expansión no tiene límites. Muchas personas se están formando actualmente para tenerlo luego como una carrera y una profesión de hecho. Como tal, nosotros, nuestro sector, debemos protegernos y tener herramientas para que esta profesión se mantenga fortalecida en los momentos en que tengamos que enfrentarnos a tensiones porque trabajamos de cara al público. Además de eso, nuestra civilización está avanzando agigantadamente en la tecnología y tenemos que actualizar. Bueno, yo he realizado previamente a esta ponencia un trabajo de campo y de investigación con tarotistas de todo el mundo. Esta investigación y esta encuesta arrojó un 51% de probabilidad de estrés laboral en los tarotistas. Teniendo en cuenta que el burnout es un problema de salud pública y nosotros, nuestro sector, por encontrarse en directa conexión emocional con personas, somos un sector de alto riesgo. La buena noticia es que los tarotistas podemos prevenir el burnout. La Organización Mundial de la Salud este año, en el 2022, aceptó el burnout como una enfermedad, el desgaste profesional. Así que nos vendría muy bien a todos conocer un poquito acerca del tema y, como lo dije anteriormente, que nuestra profesión se fortalezca en el tiempo. Bueno, temas importantes, conceptos. ¿Qué es ser tarotista? ¿Eres tarotista, tarólogo, taromante? La definición y el concepto que yo le he dado es que es un profesional que se dedica a realizar lecturas o interpretaciones en el arte de la cartomancia basadas en el conocimiento, en el razonamiento, la sensibilidad, metodología y, por supuesto, los valores éticos que corresponden a nuestra carrera profesional como tarotistas. Entonces, hace mucho tiempo, algunas décadas, desafortunadamente, ser tarotista fue desacreditado por muchos falsos tarotistas porque utilizaban el servicio, la oportunidad de ayudar a otras personas para su lucro personal, creando de esta manera miedos, incertidumbres, poca credibilidad en todas esas personas que de alguna u otra manera necesitaron una orientación y una ayuda. Estamos haciendo historia y esa historia tiene que crearse con bases firmes y estables. Por eso es bueno que como tarotistas nos preparemos, tengamos un conocimiento claro, además de todos los dones y valores que personalmente cada uno tenga. Es por eso que es importante saber en qué posición estoy a nivel profesional. ¿Soy principiante, estudiante, ya soy un tarotista profesional o soy un formador? Estas respuestas son a nivel personal e individual. ¿Qué es el trabajo? El trabajo representa toda la actividad realizada con el propósito de producir servicios o bienes que le permitan al tarotista satisfacer sus necesidades y las de los demás. Las necesidades de los tarotistas, cuando hablamos de trabajo, pueden ser las necesidades económicas,
y las de los demás, por supuesto, que ellos reciben un servicio que necesitan de orientación. Como el mago, los tarotistas tenemos tipos de trabajo. Tenemos un trabajo físico, porque nos preparamos corporalmente para sentarnos y atender durante horas las consultas que tengamos. Tenemos un trabajo intelectual, porque vamos a utilizar nuestra interpretación y análisis para desarrollar una consulta. La parte emocional, por supuesto, y el vínculo con el consultante, que también es importante, y la espiritualidad que utilizamos en las consultas. Cuando me refiero a espiritualidad, no hablamos de temas religiosos, sino de aquello que significa orientación y guía. También en el trabajo tenemos que tener muy en cuenta cuál es nuestro vínculo. Somos trabajadores independientes, ¿es nuestro trabajo principal ser tarotista o es un trabajo adicional a uno que ya tenemos establecido y previo? O simplemente es un hobby y lo hacemos esporádicamente. Esas son preguntas que nos tenemos que responder cada uno para definir y luego más adelante conocer cuáles son los factores que nos estresan. Las vacaciones. Cuando escuchamos la palabra vacaciones, lo primero que nos imaginamos es el sol de verano, la tranquilidad, la brisa del mar, pasear en una montaña. Pero, ¿qué significa las vacaciones laborales? Las vacaciones laborales hacen referencia al descanso, a la actividad laboral donde se suspenden temporalmente todas las obligaciones. Cuando hablamos de trabajo, hablamos también de todas esas actividades, no solamente sentarse al momento de la consulta, sino que también hablamos la promoción, todas las estrategias de marketing, trabajar con las agendas, organizar citas, ahora con las redes sociales, hacer publicidad, reels, todas esas cosas que incluyen nuestro trabajo. Ir a comprar velas, inciensos, todo eso entra en el tiempo del trabajo como tarotista. No nos olvidemos de ello. Ahora, combinación mago y diablo. Trabajo y estrés. El estrés, todos o la mayoría hemos escuchado hablar de él y hasta lo hemos sentido, lo hemos experimentado, lo hemos vivido. Pero, ¿qué es el estrés en sí? El estrés es una respuesta fisiológica ante factores internos o externos que exigen y provienen de un entorno, el entorno laboral del tarotista, en el cual se siente incapaz de gestionar y de adaptarse. Para que una persona se sienta estresada, tienen que haber factores amenazantes que lo hagan sentir incómodo, con miedo, con estrés. Bueno, pero el diablo no es bueno ni es malo. El estrés tampoco lo es. Un poco de estrés nos puede ayudar a mantenernos enfocados en nuestro trabajo, a sentir energía, a ser capaces de enfrentarnos a nuevos desafíos y también a mantenernos alertas y salvaguardarnos de algún tipo de emergencia que se nos pueda presentar. A prevenir cualquier accidente. Hay dos tipos de estrés, un estrés positivo y un estrés negativo. ¿Cuándo tenemos ese estrés positivo? Cuando tenemos un evento, una situación que se nos va a presentar y que nosotros podemos gestionar. ¿Por qué? Porque alcanzamos un nivel alto, pero en algún momento baja y lo podemos redirigir.
¿Cuándo es un estrés negativo? Cuando ese estrés permanece y somos incapaces de regresar al punto de tranquilidad donde deberíamos estar. La intensidad y la duración del estrés. 2. Estrés agudo, el loco. Estrés crónico, el ermitaño. ¿Cuándo vivimos un estrés agudo? Cuando es pasajero. Es un estrés que lo vivimos en nuestra cotidianidad, en nuestra casa, en el encuentro con personas, en la espera de una consulta, porque a veces sube la adrenalina y es cuando se acaba la consulta, cuando ya regresamos a un estado normal. Es un estrés de corta duración que desaparece espontáneamente. Y va como el loco, sin problemas y sin dificultades, con tranquilidad. Cuando es un estrés crónico, es un estrés que ha permanecido en el tiempo y que no hemos podido gestionar, no hemos utilizado las herramientas para volver a tranquilizarnos. El estrés crónico también tiene que ver con traumas que hayan podido tener o también con eso llamado heridas de la infancia, porque fueron situaciones que se han vivido y que ahora se activan de una manera inconsciente por situaciones que nos rodean, y eso se relaciona más que todo con el estrés crónico. Por eso la importancia que yo le doy siempre de trabajar y manejar el niño interior a través de estrategias en el manejo del estrés. Bueno, el estrés tiene fases, el estrés laboral. Comenzamos en una fase normal donde estamos trabajando muy contentos y satisfechos. Tenemos una consulta con agenda, nuestros recursos, pero llega un momento en que sentimos la amenaza de un estresor, ya sea externo o interno, algo que nos recuerde o que nos haga sentir en peligro. Y es en ese momento de la alarma cuando nos comenzamos a sentir nerviosos, agobiados, nos comienza a dar esa tensión muscular. Estamos en una fase de alerta. ¿Qué está sucediendo a nuestro alrededor? Luego de esa fase pasamos a la resistencia y a la adaptación, porque nuestro cuerpo y nuestra mente es capaz de adaptarse a esa situación de amenaza. Entonces, cuando estamos en esa fase de amenaza, podemos tratar de gestionarlo, así como hace la fuerza aquí que abraza a ese león, porque quiere seguir avanzando, quiere seguir trabajando, no decide descansar y entrar en un nivel de relajación absolutamente necesario en cualquier trabajo. Cuando esa fase permanece y no se supera, llegamos a la fase del agotamiento. Aquí como el colgado, nos quedamos cansados y tendremos que aprender a mirar las cosas desde otro punto de vista. No solamente es aguantar, 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 sino también hay que soltar para poder continuar y recargar fuerza. Cuando estamos en la fase de resistencia, estamos en esa fase de que se nos está acabando la batería. Y cuando llegamos a la fase de agotamiento, nos desconectamos porque no tenemos más recarga. Así que tenemos que buscar en ese momento o los momentos previos ayuda para poder restablecernos. Bueno, tema interesante, los estresores. Como les comenté, yo hice un trabajo de campo con diferentes tarotistas, que se los agradezco mucho, de todo el mundo, y el porcentaje más alto en factores estresantes se encuentran en la consulta. Así que
Ya eso es un factor bastante importante para que conozcamos cuáles son esos factores que nos pueden dañar a largo plazo si no los prevenimos y no los cuidamos. También hay factores de la parte de organización, los personales, los ambientales y la parte social. Bueno, los factores más importantes en los tarotistas los he separado en diferentes grupos y pueden tomar nota. De pronto pueden encontrar algo que les parezca semejante y es importante que podamos reconocer. En el tipo de contenido de trabajo, bueno, en este punto está la monotonía, la falta de variedad. Muchas veces nos encontramos con los mismos consultantes o con las mismas preguntas repetitivas y repetitivas. Pero esas son gajes del oficio, son cuestiones que tenemos que aprender a manejar, como los peluqueros, que viene alguien que les corta el cabello. Les creció. Bueno, nosotros tenemos nuestros asuntos con nuestros consultantes y la pregunta típica, si va a venir nuestro ex o no, tendríamos que aprender a gestionar. También en este tipo de contenido es importante y es un factor estresante el tipo de consultas que atacan la ética del tarotista. Por favor, hágame un trabajo, o etcétera, etcétera, etcétera. En la carga y el ritmo de trabajo. Bueno, aquí hay un tema importante. El exceso de citas para consultas o insuficientes consultas. Son temas importantísimos. Si hablamos de la organización económica de un tarotista. Si tenemos muchas consultas, no damos abasto, y si tenemos muy pocas, no llegamos a las cuentas de fin de mes. Así que es un tema que estresa a muchos en ese sentido. La pregunta es, ¿cuántas citas tienes al mes? ¿Demasiadas o muy pocas? Y ahí entra también el manejo de las redes, la difusión y cómo nos hacemos conocer con nuestro público. Bueno, los horarios. Absoluto. Disponibilidad 24/7. Ojo con eso. Si estamos disponibles 24 horas, 7 días a la semana, cuando tenemos tiempo para nosotros. Las consultas prolongadas y sin límite de tiempo son factores estresantes. También esas consultas de urgencia. Y el manejo del tiempo que le doy entre consulta y consulta. ¿Qué espacio de tiempo tengo para descansar y trabajar? El entorno laboral del tarotista y los equipos. Aquí tenemos que hablar de los factores ambientales que hacen referencia a el clima, los ruidos, frío o calor, el lugar donde vamos a realizar la consulta. No es lo mismo hacerlo en un lugar adecuado donde estamos preparados que tener una consulta al aire libre. La estructura organizativa. Bueno, los equipos también incluyen lo que es el celular y el computador, las conexiones a redes sociales. La estructura y la organización, importante, tener objetivos y, por supuesto, hacer un plan de trabajo semanal, revisar la agenda y organizarla. Las relaciones interpersonales. Bueno, este tema es importante porque no es que tengamos un contacto directo con nuestros colegas,
pero puede que se presenten situaciones que nos pueden estresar. Los conflictos que viven entre sí por la competitividad, o puede llegar en un caso extremo a lo que se llama el mobbing o bullying laboral. Así que ojo con eso. El apoyo social también es importante. En el rol individual tenemos los temas de me salgo del closet místico, ¿cómo lo hago? Así que son temas que a nivel personal nos podrían estresar. Las inseguridades, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Me ha entendido mi consultante? ¿Recibo un buen feedback de la persona que estoy atendiendo? En el desarrollo profesional está las formaciones que tenemos como tarotistas, el estancamiento laboral. Hay que tener en cuenta que no solamente una persona que tenga muchísimos seguidores quiere decir que sea un excelente tarotista, o viceversa, porque hay alguien que puede tener muy pocos seguidores, pero sin embargo es un excelente profesional. Y de hecho esto genera un cierto estado de incertidumbre y de estrés profesional. Y baja la motivación. Bueno, la conciliación de la vida personal y laboral. Hay que separar la vida laboral de nuestro trabajo. Por supuesto, el tarot es nuestra pasión, es algo que nos gusta, que nos motiva, que nos alegra, que hace parte de nuestra vida, pero hay momentos en que tenemos que separarnos completamente para poder rehabilitarnos y seguir trabajando. Bueno, los síntomas del estrés. En los cuatro palos están distribuidos así. En la parte física, que serían los oros, podría sentir sudoraciones, tensiones, alteraciones de respiración, malestares estomacales. En el palo de bastos estarían los conductuales, esa risa nerviosa, llanto, el bruxismo cuando estamos durmiendo, también la actitud brusca ante los demás, porque tenemos mucho nerviosismo y actuamos a veces sin pensar. Los emocionales, por supuesto, las copas, la inquietud, ese estado de nerviosismo, miedo, pánico, las ganas de llorar o de reír, y esos cambios de humor inesperado. En el aspecto cognitivo o mental está, por supuesto, dificultades para concentrarse y la pérdida de la memoria. Y está regido por las espadas. Una frase de Claudia Patricia Crit: ser inagotable e invencible se ha convertido en un ideal del éxito moderno que solo conduce al agotamiento crónico. Eso, aquí representado por la carta del carro, porque si tenemos un carro y no sabemos llevar esas riendas, podemos tener un accidente. Ese carro puede estar dirigido por unas fieras y cada una puede querer tomar un sentido. Y nosotros tenemos la obligación personal de cuidarnos para tomar las riendas adecuadas de nuestro destino. Así que pensémoslo bien, pensémoslo muy bien. Ese éxito, ¿a qué nos conduce? ¿Hacia dónde nos lleva? ¿Cuál es el éxito personal que desea cada uno? Bueno, llegamos al tema del burnout. El burnout es el síndrome del quemado. Es ese desgaste que podemos vivir por un agotamiento emocional, físico y mental. Como los tarotistas prestamos ese servicio en conexión con nuestra mente, con nuestras emociones, con nuestro espíritu, tenemos probabilidades de desgastarnos muy fácilmente si no nos cuidamos. Así que el burnout es una consecuencia de un estrés
crónico, ese estrés que ha permanecido durante el tiempo y que no hemos podido frenar y no hemos podido dominar. Las características del burnout son 3, principalmente: el agotamiento emocional, la despersonalización y la falta de realización personal. El agotamiento del tarotista, cuando decimos, ya no puedo más, no aguanto, ¿dónde estoy? Los enamorados, ¿qué camino voy a seguir? No sé hacia dónde ir. ¿Me quedo estático? ¿Hacia dónde voy? ¿Me retiro o continúo? Así que en el ámbito emocional no sabemos y no podemos dar más de nosotros mismos, ni a los demás, ni a nosotros. Y consiste en ese recurso, en el agotamiento de todos esos recursos y emociones que tenemos por la atención continuada de otras personas. Cuando somos demasiado empáticos y no le ponemos límites, podemos llegar a este estado de agotamiento y cansar. La despersonalización. A mí no me importa. No me importa, no me importa, no me importa. Aquí he utilizado la carta del emperador por la rigidez que podríamos tener en los momentos de la consulta. Cuando la persona que está enfrente de nosotros llega a un momento determinado que nos da igual. Me da igual qué te pase, cómo vivas, pero págame la consulta. Las estructuras se han vuelto tan rígidas que nos podemos volver máquinas de producción y estamos trabajando y no hay tiempo para el descanso. Entonces, la definición de ese no me importa supone el desarrollo de sentimientos y actitudes negativas hacia uno mismo y hacia la vida en general, y de sentimientos de sí mismo ante los clientes o consultantes. Esos consultantes son vistos de forma deshumanizada debido al endurecimiento afectivo que nos lleva el exceso de trabajo. La falta de realización. No valgo nada. El mundo representa nuestro máximo éxito y realización. ¿Cómo nos ven los demás? ¿Cómo nos sentimos nosotros si hemos utilizado todas las herramientas que traemos de nuestro trabajo, las herramientas que tiene el mago para presentarnos ante el mundo laboral como tarotista? Porque no es lo que nos apasiona, lo que nos daña, sino lo que los rodea y cómo nosotros actuamos ante esos procesos de tensión que no podemos evitar. Esta falta de realización hace referencia al estado de ánimo del tarotista y está llevando a la tendencia de evaluarse negativamente. ¿Es este mi trabajo? ¿Estoy haciéndolo bien? ¿Qué ha sucedido desde que trabajo como tarotista? No es lo mismo vivirlo como un hobby que ya realizarlo como un trabajo. Las etapas del burnout. Bueno, si tenemos identificados los gatillos que disparan el estrés, podemos tomar el control y manejar el mismo. Como lo he dicho, el burnout es el resultado de un estrés crónico en el ámbito del trabajo. Aquí tengo varias cartas que nos podrían representar esas etapas. El entusiasmo por el loco, el estancamiento por el colgado, la frustración por la fuerza, la apatía y la crisis por la luna y el desmoronamiento o acabose total por la muerte. El entusiasmo, la etapa número 1. En esta etapa es la del inicio.
el idealista del trabajo. Arrancamos con motivación y con muchas expectativas. No tenemos límites de sacrificio. Y el riesgo de esta etapa es cuando no podemos identificarnos o nos identificamos mucho con el consultante y nos desgastamos emocionalmente. Baja nuestra energía. O también cuando ese entusiasmo no nos deja ver que si tienes 8 consultas al día sin pausa, te va a llevar al desgaste, quieras o no. Así que es importante medir ese entusiasmo y tenerlo claro y saber en qué etapa podríamos llegar a estar. La etapa número 2, el estancamiento. Quedamos como el colgado, con las manos atadas. Y esto se produce porque va de una manera progresiva. Y la conciencia y la perfección de la realidad se va poniendo un poquito más lenta en la actitud que podemos tener al enfrentarnos, y podemos tener un desequilibrio entre lo que estamos ofreciendo y lo que podríamos estar recibiendo como recompensa, que serían los bienes económicos, porque estamos viviendo en un tiempo de tercera dimensión donde tenemos que pagar cuentas, pagar el internet, y eso debe provenir del beneficio que tenemos por nuestro trabajo. La frustración. Bueno, esta es la primera manifestación del burnout y es en esta etapa donde tenemos que buscar ayuda. Se expresa al dejar de participar tan activamente como se acostumbraba en eventos sociales. Aparecen los cuestionamientos más profundos y es el inicio de la desmotivación. Así que es muy importante que cuando nosotros comencemos a sentirnos desmotivados porque no alcanzamos nuestros objetivos, tratar de buscar ayuda y tratar de reconocer qué es lo que estamos sintiendo, cómo lo estamos sintiendo y cuándo. Bueno, la apatía, la crisis, la luna, que también representa nuestros sentimientos, la luna en ese momento de oscuridad, cuando como un mecanismo de defensa queremos encontrarnos con nosotros mismos, pero no como el ermitaño, sino como un aislamiento donde nos podamos sentir protegidos. Y es producto de todos estos episodios que hemos tenido de frustraciones continuas, de desilusiones, y aparece ese agotamiento emocional, también ese desinterés, el alejamiento y también el cinismo ante la vida, ante nuestros consultantes, ante nosotros mismos. La fase número 5 es el desmoronamiento. Aquí ya estamos de muerte porque no hay más para dónde ir. Solamente el siguiente paso sería buscar ayuda y tratar de restablecernos a través de la sanación, de la terapia. Después de la carta de la muerte viene la carta de la templanza. Y esto nos está diciendo que tenemos que buscar unas medidas alternativas, médicas, terapéuticas, que nos ayuden a restablecernos. Cuando llegamos a esta fase, estamos totalmente mental, emocional, espiritualmente acabados, quemados. Ya no podemos y no damos para continuar. ¿Qué quiere decir? Ahora sí que estamos tocando fondo con la muerte. Nuestro cuerpo decide que ya no sigue más y nos da un colapso emocional y cognitivo que conlleva a importantes consecuencias para nuestra salud. El punto negativo que tiene esta evaluación por todas estas fases es que el síndrome de estar
quemado tiene un carácter cíclico, de forma que se puede repetir en sí mismo y en otros trabajos. Así que si nosotros hemos experimentado un tipo de burnout y no hemos sido conscientes en otro trabajo, lo podríamos estar experimentando en nuestro trabajo actual como tarotistas. Para medir y evaluar el burnout, existe un cuestionario que se llama Inventario de Maslach, que fue diseñado por Christina Maslach y Susana Jackson en el año 81 para evaluar el agotamiento laboral en trabajadores de servicios humanos. Y por las características que tenemos los tarotistas, aplican a nuestra profesión. Este inventario de Maslach es un cuestionario para la evaluación del entorno laboral. Yo he modificado en cierto grado este inventario para adaptarlo a los tarotistas y a este trabajo. Ese cuestionario lo vas a encontrar en el anexo al inscribirte en esta ponencia y te lo pasarán en la escuela Marilo Casado. Bueno, diferencias entre el estrés y el burnout. Lo más importante es tener claro que el estrés no es una enfermedad como tal, porque el estrés puede ser negativo y puede ser positivo. Y la parte positiva podríamos aprovecharlo. Por eso no es una enfermedad. El burnout sí es una enfermedad ya aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Y el burnout es la consecuencia de un estrés prolongado y un estrés crónico. En el estrés tenemos las emociones a flor de piel y en el burnout están aplanadas. Nos puede el estrés llevar a vivir trastornos de ansiedad y el burnout nos lleva a la depresión. El daño en el estrés es primario y es físico, mientras que en el burnout sería un estrés, un daño primario y es emocional. Bueno, continuemos. Llegamos a lo que nos interesa para podernos cuidar, el autocuidado. El autocuidado son acciones que priorizan nuestro bienestar mental, emocional y físico. Aquí utilizaremos otra vez los 4 palos, los oros, las espadas, los bastos y las copas, para poder encontrar de una u otra manera cómo autocuidarnos. Los beneficios que tiene el autocuidado: ayuda a conocernos mejor. Si nos conocemos mejor, podemos encontrar herramientas para que nos sirvan de antídoto contra el estrés. Mejora nuestra autoestima. Podemos, al pasar más tiempo con nosotros mismos, podremos encontrar momentos de satisfacción, de tranquilidad, de paz y de un equilibrio interior. Y por supuesto, cuando nos autocuidamos y cuando estamos estables, podemos tener una mejor productividad en el trabajo que estamos ofreciendo. El autocuidado físico, la estrella. La estrella nos está invitando a que activemos nuestra conexión con la naturaleza. El autocuidado físico tiene que ver con el cuidado de nuestro cuerpo. Dormir bien, pero con calidad de sueño. Descansar, nutrirse e hidratarse. Nuestra higiene personal, un buen cuidado de la sexualidad, actividad física, salir a hacer deporte al aire libre. Rutinas de eliminación. Si estás sentado mucho tiempo, tienes que ir al baño. Eso es importante también que lo sepamos. Y los cuidados personalizados. ¿Qué te gusta a ti? ¿Con qué te conectas en la naturaleza? ¿Y qué tipo de actividad física te gusta? El autocuidado emocional. Aquí la suma sacerdotisa nos invita
a que conectemos con nuestras emociones. Todo eso que haces por ti puede conectarte con tu interior. Soltar las culpas, no juzgarte, etc. El autocuidado intelectual. Bueno, aquí podemos trabajar nuestra parte mental, leer, comunicarnos, escribir, gestionar nuestros pensamientos, etc. El autocuidado sociofamiliar. No se trata de juntarnos con gente ni con la familia por hacerlo. Tiene que ser para que podamos conectarnos con personas que nos enriquezcan y que nos hagan sentir bien y felices y tranquilos. Y soltar a aquellas personas que llamamos tóxicas o que no nos aportan nada. El autocuidado sensorial. La emperatriz nos invita a que nos conectemos con nuestros 5 sentidos. Nuestra vista, nuestro tacto, nuestro olfato, nuestro oído, y de esa manera conectarnos también con nuestro momento aquí, presente y ahora, vivirlo plenamente. El autocuidado laboral. Bueno, aquí sí hay que encontrar un balance entre el tiempo de descanso, nuestro trabajo, para poder encontrar un balance adecuado en nuestra salud mental, física y emocional. Primero, organiza tu agenda. Pide ayuda cuando sea necesario. Aprende a decir que no. No te compares con nadie. No te exijas demasiado y sé flexible contigo mismo. Define tus límites. Ve poco a poco. Date tiempo para no hacer nada. Crea tu propia rutina. Adecúa el lugar de trabajo a tus necesidades. Y trabaja siempre respetando tus valores y creencias. Las técnicas de relajación, súper importantes, principalmente técnicas de respiración, técnicas que te ayuden a tranquilizarte y a mantener el equilibrio. Respiración, meditación, danzoterapia, programación neurolingüística, qigong, yoga, cromoterapia, entre muchas. Todas las técnicas y cada una de las técnicas están dispuestas para la personalidad de cada uno de nosotros. Crea tus rutinas de autocuidado. Detecta tus necesidades. Crea una lista de todas las acciones que sabes que te van a hacer sentir bien. Revisa tu plan semanal y decide para cada día cuánto vas a tener tiempo para ti. Detecta y conecta con tus emociones. No dudes en escribir sobre ello. Cuida tu entorno, tu familiar y tus redes, porque en el momento que lo necesites van a estar para apoyarte. No hagas de tus amistades tus terapeutas. Desvincula tus problemas de tus amistades. Si necesitas un terapeuta, simplemente búscalo. Conclusión: cuando te organizas tu agenda, puedes significativamente tener en cuenta cuánto tienes tiempo para ti. Reconoces tus estresores personales, porque eso te va a ayudar a generar tus estrategias para prevenir el estrés. Cuando tenemos una conducta asertiva frente al estrés laboral, podemos prevenir el burnout. El autocuidado es importantísimo y nos garantiza un equilibrio. Reducir el estrés nos permite ser más productivos en nuestro trabajo. Y muchas gracias por escucharme. Bueno, en las redes sociales, para cualquier consulta, me consigues como Claudia Patricia Astroamiga. Así que te agradezco mucho por haberme prestado atención y haber aprendido algo nuevo hoy. Muchas gracias.